Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. A la democracia fraudulenta, a la falsedad ideológica y a la anarquía le sumamos hoy la insensibilidad. La insensibilidad manifiesta en nuestra clase política es general, pero también que ninguno de nosotros nos demos cuenta de cómo se instrumenta la distracción pública con temas que tienen poco que ver con la cosa más próxima. Recuerdo que cuando estudiamos periodismo se nos decía que la proximidad de la noticia tenía mucho que ver. Indudablemente, un accidente en Rumania, aunque mueran 3 personas, no es noticia, pero si pasa en la capital, por proximidad, es noticia, incluso se replica en Tierra del Fuego y en Jujuy. Esto se llama entonces la proximidad de la información. Es la misma noticia, el mismo accidente, pero la distancia marca prioridades. Creemos que el caso de Venezuela es importante, pero no lo suficientemente importante como para transformar en insensible y distraer la atención, porque tal cual reza el pedido de difusión que hacen los movimientos sociales, el hambre no puede esperar. Y esto no pasa en Caracas, donde también ocurre. Esto pasa en la Argentina profunda y en la propia capital. Y tiene que ver con los que están en la línea de pobreza, tiene que ver con los desocupados, tiene que ver con los marginados. Y todavía los gobiernos que han pasado, el anterior y este, no se dan cuenta del rol que han cumplido los movimientos sociales, sus conducciones, para contener y para sostener y organizar desde la miseria la posibilidad de vivir con alguna ilusión. Piensen ustedes que sin esos movimientos sociales la situación sería mucho más compleja. El recordado dirigente cervecero Saúl Gualdini fue el primero que inició las marchas a San Cayetano, el santo del trabajo, pidiendo paz, pan y trabajo. Ahora, esto se sostiene en el tiempo, se mantiene, pero con una diferencia. Se le agrega algunas necesidades más que se han ido manifestando en este tiempo, ya sin la presencia física de aquel líder cegetista. Estamos hablando del techo y la tierra. Por lo tanto, van a marchar el 7 de agosto los movimientos populares o sociales y lo van a hacer junto con la CGT. La marcha va a ser importante el lunes que viene, pero hoy ya va a haber una presentación que realizan bajo la consigna de pan, paz, tierra, techo y trabajo, el CTP, la CCC y Barrios de Pie, que van a estar a las 3 de la tarde presentando el proyecto de ley de emergencias alimentarias en la sala 1 del anexo A de la Cámara de Diputados, y que tendrá además un calendario. El viernes a las 11:30 en la sede del CTP, esto queda en Pedro Echagüe 1265, va a haber una conferencia de prensa con la presencia de Juan Carlos Smith, allí confirmando la presencia de la CGT en esa movilización. Y el lunes, desde San Cayetano, esto es en Liniers, en Cusco y Rivadavia, partiendo a las 8:30 de la mañana, se van a dirigir densas columnas hacia la Plaza de Mayo, acompañados por los trabajadores que por suerte trabajan, por los desocupados y por los necesitados, por los más carenciados. Y Gualdini se dio cuenta de esto hace mucho tiempo, porque se dio cuenta que ya empezaba, después de la década del 90, a tener gente desocupada que no tenía encuadre sindical.
pasaron los años y esto se fue incrementando y empeorando. Y finalmente, el lunes, cuando marchen hacia la Plaza de Mayo, van a producir las quejas de algún comunicador, algún periodista, algún locutor, que dirá, no se puede transitar, es un infierno la ciudad. Probablemente. Y probablemente también sea muy incómodo para todos. Ahora, pensemos que más allá de los que organizan la marcha, los componentes de esa marcha comen salteado. Y entonces vamos a entender esto de la proximidad, que nos puede preocupar Venezuela, claro, ¿cómo no? También a mí me preocupa que estuvo el ministro de Hacienda de Gran Bretaña reunido con Macri y se pusieron totalmente de acuerdo. A mí me preocupa mucho más que lo que pasa en Venezuela, que repito, me preocupa por la proximidad y por la implicancia que tiene en forma directa. Bueno, el lunes la corriente clasista y combativa va a marchar por Diagonal Norte, Barrios de Pie lo va a hacer por Diagonal Sur y el CTP por Avenida de Mayo, para converger en la Plaza de Mayo, donde seguramente también se quedará claro por dónde marchará la CGT después de la conferencia de prensa que van a hacer en la sede de los movimientos sociales. Esta situación absolutamente diferente en la composición sociológica de nuestro país, esta nueva aparición de los que tienen hambre en el país de la comida, profundiza la democracia fraudulenta, la falsedad ideológica y la anarquía. Y es la insensibilidad. No les preocupa nada más que para declamarlo, resolverle los problemas a la gente que menos tiene. Y más allá del esfuerzo que pueda hacer Carolina Stanley, la ministra del área, en tratarlos bien, contrariamente al gobierno anterior que si no eran kirchneristas los echaba, por más que traten de hacer ese intento, el Ministerio de Economía después le frena la plata necesaria y el error máximo lo comete el presidente de la República, porque no termina de entender que gobernar es crear trabajo. Y no lo crean las empresas públicas o privadas, sino que lo crean esencialmente las pymes, las medianas y pequeñas empresas, que son las que generan mayor cantidad de trabajadores en el país. Y a esas pymes se está atacando hace mucho, y se está atacando el consumo, y con la recesión quieren bajar la inflación, sin darse cuenta que la apertura de las importaciones se las van a tener que meter en la aduana para ser suaves en la expresión, porque la gente no va a poder comprar nada. Y ayer, los productores de banana de Formosa tuvieron que regalar banana para llamar la atención. Miren, históricamente el país siempre importó una gran cantidad de bananas y lo hizo de Ecuador, porque no damos abasto. Ustedes saben que es una de las frutas que más se consumen en el país. Bueno, la producción nuestra es escasa, cubre el 20% del mercado. Entonces lo que están pidiendo los productores es que en el momento en que la banana argentina está para comerse, paren con la importación. Es decir, no le están pidiendo que no importen, le están diciendo, miren, hay un periodo donde lo que se produce en el país nos va a dar a nosotros, son 500 productores de banana nada más que tiene la Argentina, nos va a dar a nosotros la posibilidad de que no se pudran en las plantas, porque han importado tal cantidad los supermercados, los hipermercados, que entonces la banana de Formosa, o de cualquier otro punto de Salta, donde fuere, no la consumen. Y a los argentinos se le pudren los árboles. O en las plantas, para ser más preciso. Bien. Y hablando de supermercados y de hipermercados, ustedes vieron que ahora el gobierno casi quiere repetir lo de Moreno, quiere salir a controlar los precios. En realidad quiere saber cuánto remarcan y cuánto le cuesta a las grandes empresas
que después venden en las góndolas, ¿cuánto le cuesta los productos que allí venden? Se van a llevar cada sorpresa, que yo les sugeriría que no hagan ninguna investigación. Simplemente lo remarcan hasta con el 200% del costo. Así que no se preocupen mucho, porque además le van a decir ellos que el costo operativo es muy grande, porque tienen que pagar alquileres, tienen que pagar empleados, etcétera, etcétera. El consumo eléctrico, imagínense los hipermercados funcionando todo el tiempo de electricidad para conservar las cámaras y demás, excusas van a tener. Y además, han bajado de tal manera los consumos en los hipermercados que todos están en crisis. Y están pensando en echar personal, todos, sobre todo los extranjeros, que son la gran mayoría, de lo grande, ¿no? Bien, cuando nosotros decimos que las prioridades están cambiadas, la insensibilidad social que muestra un gobierno es muy complicada. No podemos regresar siempre a lo que hizo Evita, porque es ir muy atrás, y no sé cuántos de los que están escuchando vivieron aquel tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Tomemos cifras de cómo se viene produciendo el desguace de la industria nacional desde Martínez de Oz a la fecha, y que cada vez que se intenta revitalizar en algo la industria, como ocurrió en el gobierno anterior, se hace todo muy engorroso y muy difícil. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, tornillos en la Argentina no se fabrican más, son chinos. Entonces, usted quiere armar cualquier cosa y depende de la importación, tiene que importar los tornillos chinos. Y así con cualquier otro producto. No podemos terminar de producir nada nacional porque desaparecieron las pymes que producían y fabricaban las cosas esenciales como contraparte de algo que antes era totalmente nacional y que, empezando por el gobierno militar y siguiendo por el regreso a la democracia, lo destruyeron. Miren, los dos golpes anteriores, el de llamado de la Revolución Argentina, no había podido destruir, ni el del llamado Revolución Fusiladora por el pueblo y ellos autollamados Libertadora, no pudieron destruir la industria que había hecho el peronismo. Después apareció Frondizi hablando del desarrollo industrial, intentó poner alguna cosa más en marcha, y después el gobierno kirchnerista, y no hubo más nada. Todos los demás hicieron lo que están haciendo ahora, abrir importaciones, destruir lo nacional, y hoy no se consigue un matricero. Si usted busca un matricero tiene que hacer un curso, no hay. Por lo tanto, en esta decadencia, la insensibilidad social, en algunos casos es hasta como autodefensa. ¿Qué me importa que se muera el de al lado si yo puedo vivir? Y entonces la insensibilidad social de los gobiernos, que no nacen de un repollo, sino que nos representan a todos nosotros, se ha trasladado y se ha hecho carne en gran parte de la sociedad argentina. Y es mentira que parece por allí que los argentinos somos solidarios cuando hay una inundación, cuando pasa algo. Esa solidaridad no sirve, porque es una solidaridad ante la acuciante necesidad de las noticias que los periodistas transforman, y entonces la gente concurre porque se entera. Y como estas cosas las esconden los mismos de la prensa que difunden las crisis, como privilegian otras cosas, se entera poco la sociedad argentina y no se da cuenta. Y va caminando por la calle y ve a alguien que está durmiendo en la intemperie y trata de hacer 2 pasos al costado porque esa persona, por lo general, no huele bien. Hemos empezado a incorporar en nuestra mentalidad que los pobres tienen que ser pobres. Ha habido gobernadores que cantaban la marcha, que hacían el balance, decía, vive tanta gente en esta provincia, tantos productores, tanta clase media, tantos pobres. Bueno, los pobres son pobres, así que hay que contarlos como tal. O sea, no había ni siquiera la misma inquietud de sacarlo de la pobreza. Esa oligarquía política
en la Argentina tiene plena vigencia. Pero para eso se requiere gente que sea oportunista, gente que pueda ejercer todas las afiliaciones, todos los tiempos, y que siempre aparezca bien parado como una persona impoluta, pero flojita de papeles, porque ¿dónde está su ideología final? Voy a tomar un ejemplo solo, para ilustrar, porque en todas las listas pasa lo mismo, pero voy a empezar con los que dicen ser la nueva política, con Cambiemos. Es mentira que sean la nueva política, por lo menos por los candidatos que llevan a la provincia de Buenos Aires, pero más allá de discutir esto, han elegido a María Graciela Ocaña, que nació justamente en el aniversario del golpe contra Perón. Mire ustedes, el 16 de septiembre de 1960, en San Justo, en La Matanza. Usted, si nació en La Matanza y se crió en La Matanza, ¿qué piensa que puede ser en su origen político? No se equivocó, peronista. Ocaña militó en el peronismo y apostó a Cafiero, que perdió con Menem, la única interna histórica y bien hecha. A partir de allí quedó relegada, porque no quiso, como otros tantos cafieristas que se integraron al gobierno, no quiso seguir avanzando, y entonces, a partir de esa situación, Ocaña tuvo después distintas afiliaciones. Miren, fue afiliada al FREPASO antes del año 2001, al ARI del 2001 al 2003, al Frente para la Victoria del 2003 al 2009, de Confianza Pública desde el año 2013 y ahora en el 2017 en Cambiemos. ¿Cuál es la ideología de esta chica? ¿Tiene ideología? Miren, en realidad, esta muchacha, que la presentan como candidata a primer diputada nacional de la nueva política, o sea, de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, estuvo durante Néstor Kirchner como directora ejecutiva del PAMI. Asumió el 6 de enero del año 2004 y ocupó funciones hasta el 10 de diciembre del 2007. Con Cristina Fernández, es decir, con la continuación del kirchnerismo, esta muchacha que quiere representar el voto de Cambiemos, le aviso a la gente que va a votar Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que antes le hablamos a lo de Capital con Carrió, las cosas que decía de Macri, piensen que van a votar a alguien que pertenece a lo que ustedes repudian, al kirchnerismo, que fue funcionaria 2 veces del kirchnerismo, porque con Cristina Fernández también estuvo y fue ministro de Salud. Asumió el 10 de diciembre del 2007 y estuvo hasta el 29 de junio del 2009. Mucho más que Sergio Massa. Sin embargo, Cambiemos sale a decir, Carrió y demás, salen a decir, fue parte del kirchnerismo, por Massa, que fue jefe de gabinete. ¿Y Ocaña? No la ven porque es petiza. La tienen escondida en la lista de la provincia pensando que nadie va a decir piedra libre. Esta falsedad ideológica es notable, ¿no? Bueno, más allá de esto que estamos diciendo, hay algo que uno tiene que recordar. En 1980, ella estaba en el peronismo, se quedó con el cafierismo y se quedó después con Chacho Álvarez. Y Chacho Álvarez lo llevó al FREPASO, que yo me acuerdo el FREPASO estuvo en la Alianza. ¿Y qué hizo durante el gobierno de la Alianza? Donde coincidió con otra ministra del actual gobierno como Patricia Bullrich. O con Carrió. La nueva política viene del fracaso de la Alianza. ¿Y por qué entonces se empecinan tanto en decir que fulano viene del kirchnerismo, sultano viene de... Con ese criterio yo puedo decir que Cristina Fernández viene del menemismo, porque resultó electa diputada provincial por Santa Cruz en 1989, fue el primer cargo público que tuvo.
Me parece que estamos metidos en un brete impresionante y nadie va a resolver el problema a los que menos tienen. Por eso no atienden a los movimientos sociales. Están muy preocupados en disfrazarse. Miren, si quiero elegir otro diputado de Cambiemos, Guillermo Montenegro, fue juez federal y dejó de ser juez federal para asumir un cargo importante con el gobierno de Macri en la ciudad autónoma, secretario de Justicia y Seguridad. Es decir, el ministro responsable de la Policía Metropolitana. Montenegro nació el 30 de septiembre del 62 en Mar del Plata. Obviamente es abogado, y cuando fue ministro de Justicia y Seguridad, jugó situaciones muy difíciles. ¿Saben por qué? Porque trajo a los dos primeros jefes de policía a personas que hicieron historia después por las participaciones que tuvieron y que ya venían con historia porque habían sido exonerados de la federal. Me refiero a Jorge Fino Palacios y Osvaldo Chamorro. Estos dos los puso el ex juez federal. Después lo hicieron embajador en Uruguay, porque en la interna había jugado con Graciela Michetti en contra de la gente de Mauricio Macri. Y ahora lo llevan como diputado en una lista donde, sacando a Toti Flores, que viene justamente de los movimientos sociales y de la base de necesidad y también de la matanza, los otros muchachos están prestados. Bueno, este muchacho, el ex juez, tuvo varias denuncias cuando ocupó el cargo de responsabilidad de secretario de Justicia y de Seguridad de la capital, de la ciudad autónoma, que lo involucraban, por ejemplo, por lo de Fino Palacios. A Fino Palacios, yo no sé si ustedes recuerdan, lo encontraron una grabación, o sea, lo grabaron, mientras hablaba con uno de los secuestradores de Axel Blomberg, sin ninguna participación de la autoridad, es decir, no elevó hacia arriba la negociación que estaba haciendo con el secuestrador, por lo cual lo pusieron bajo sospecha y lo exoneraron de la Policía Federal en el 2004. A Montenegro lo acusaron no solamente por este nombramiento sino que tiene dos denuncias, una por compra de móviles y otra por compra de armas de la Policía Metropolitana con sobreprecios. Sobreprecios. ¿La nueva política? No creo. Tampoco es nueva Cristina Fernández Elizabeth de Kirchner, que fue diputada provincial en 1989, que después, en 1974, no tenemos que ir al origen, se conoce con Néstor en La Plata, cuando ya estaba gobernando Perón en la Argentina. Un año después se casan, en el 75, y en el 76 se van a Río Gallego. Es decir, que la militancia en La Plata que tuvieron fue una militancia de base. Ellos estuvieron en la plaza cuando asumió Cámpora y estuvieron en la plaza cuando asumió Perón, como cualquiera de los que allí estaban. Bueno, ya en el 2001 vino como senadora por Santa Cruz. En el 2005 repitió la senaduría, pero en representación de la provincia de Buenos Aires. Y antes, en el 97, había sido diputada nacional. ¿Por qué? Porque ya había estado como senadora, y entonces como la provincia, los senadores se eligen por tercios, no le tocaba elegir senadores, lo único que se elegía en Santa Cruz eran diputados, y entonces se presentó como diputada. Le quiero decir algo que ayer le comentaba. Para ser diputada o senadora de Santa Cruz se necesitan menos votos que para ser concejal de La Matanza. Por lo tanto, hemos tenido presidentes como Néstor Kirchner o Carlos Menem, donde tanto en Santa Cruz como en La Rioja se precisa mucho menos para ser
electo por esa provincia como senador o diputado que para ser concejal de La Matanza. Y esto marca también algunas cosas, ¿no? Es decir, marca el índice de situaciones. En el momento de crisis del 2001, cuando asume Adolfo Rodríguez A., que nos hace ilusionar una semana, como que venía un cambio en el país y después lo corren con los bomberos, este mismo Adolfo Rodríguez A., que estuvo en una reunión del Partido Comunista Revolucionario, el otro día, en San Luis, asistió a una reunión del Partido Comunista, no el Revolucionario, el Partido Comunista, el viejo partido de la Unión Soviética, que ustedes saben, está de acuerdo con apoyar a Cristina, porque hubo un pacto entre Cristina y Rodríguez A. Mientras gobernó el kirchnerismo no lo saludaban a Adolfo, pero ante la crisis y ante la posibilidad de que Cambiemos le comió a Poggi, un gobernador que era el único que no se llamaba Rodríguez A, que lo pusieron los Rodríguez A, y ante la posibilidad de que Poggi pueda quitarle los votos, o por lo menos entrar pues senador por la minoría, los Rodríguez A hicieron una alianza con todo lo que andaba suelto, y entonces, mientras en Buenos Aires hablaban con el PCR, en San Luis se reunieron y habló Adolfo de la plusvalía y de Marx en el Comité Central del Partido Comunista de aquella provincia. ¿Usted lo cree? Si no lo cree, búsquelo que lo va a encontrar. La verdad, es difícil que los movimientos sociales puedan tener atención de la política. Pese a eso, hoy van a ir a las 3 de la tarde a la Cámara de Diputados, al anexo, para explicar las razones. ¿Usted cree que algunos de los responsables de la anarquía, de la falsedad ideológica, de la democracia fraudulenta, les preocupa que el hambre no espere? Si ellos comen todos los días y les sobra para que 10 generaciones puedan comer sin trabajar. Por eso, la movilización de los que menos tienen el día de San Cayetano va a ser contundente.